hermanos, el que los llama a ser apóstol, ¿quién es? Es Dios mismo, ¿verdad, hermanos? Jesucristo los llamó en la visión del capítulo 9, si ustedes recuerdan, de Hechos de los Apóstoles, cuando él iba camino a Damasco para traer a los cautivos, ¿verdad? Presos, a los cristianos. Pero, hermanos, Pablo es llamado por Dios mismo. Como él suele decir, fui el último en ser llamado, ¿verdad, hermano? Porque primeramente son los 12. Pero, hermano, Dios tenía un plan. Así como nosotros hemos sido llamados, ¿verdad, hermanos? Hay un plan para cada vida. Dios tenía, y le dice a Ananías, el Señor, hermano mismo, le dice: mira, este es un instrumento escogido, que va a llevar el Evangelio ante reyes, ante gobernantes, como realmente lo fue. Hermanos, estaba viendo en un canal de historia, ¿no es cierto? History Channel, cuando mostraba allí las zonas donde Pablo anduvo, ¿no es cierto?, en la Turquía actual, ¿no es cierto? Y hermanos, es increíble, en una época sin automóviles, sin aviones, pero hermanos, caminando. Ustedes tienen el hecho de los apóstoles, los sacrificios que hicieron de ciudad en ciudad, predicando a un crucificado, a ese Cristo que subió, hermanos, por la senda del Calvario y que fue crucificado por nuestros pecados. Oh, hermanos, ¿cómo tenemos que nosotros detenernos? Dice Elena de White que debiéramos dedicar una hora, ella tal vez nos está refiriendo a una hora del reloj, ¿no? Pero tener en nuestras vidas la iniciativa de tener un tiempo en comunión con Cristo diariamente. Y hermanos, yo les recomiendo que lean ese precioso libro, El deseado de todas las gentes. Pueden leer el Evangelio. El Evangelio, hermanos, penetra en el corazón, es palabra de Dios. Pero, hermanos, la sierva del Señor también presenta, ¿verdad?, con palabras humanas, hermanos, concentrado en el Señor, cómo el Señor toma la cruz hacia el Calvario, ¿no es cierto, hermanos? Los últimos momentos del Señor, el sufrimiento de Cristo, que nosotros nunca vamos a poder comprender plenamente. Lo que el Señor pasó para traernos salvación, libertad y sacarnos del cautiverio de Satanás y hacernos libres, no para seguir pecando, libres para seguir el camino del Señor, el camino que de gracia que Él nos da, de pura gracia. Y ahí hay una expresión muy interesante: apartado para el Evangelio de Dios. ¿De quién es el Evangelio, queridos hermanos? Dice Pablo allí. Es de Dios. Quiere decir, hermanos, que el Evangelio no viene, no es un invento de los apóstoles. El Evangelio viene de Dios. A veces, hermanos, nosotros en nuestra mente separamos el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento, ¿verdad? El Antiguo y en general, ¿verdad? El mundo evangélico hace eso, ¿no es cierto? Separa, dice antiguamente. Pero, hermanos, el Evangelio comienza en el Antiguo Testamento. ¿Vieron ustedes? ¿Acaso la primera promesa del Salvador no está en Génesis 3:15, hermanos? Cuando le dice Dios a la serpiente: esta, la mujer, su simiente, su descendencia, es decir, la descendencia, como dice la lección, ¿verdad? La escuela sabática decía, y la Biblia lo dice, ¿no es cierto? El descendiente iba a ser Cristo. No habla en plural, dice ahí, ¿no es cierto?, cuando se le da la promesa a Abraham, sino es tu descendiente, y ese descendiente era Cristo. Hermanos, el descendiente, hermanos, de la mujer, tomando la forma humana, aplastaría la cabeza de la serpiente. El Evangelio comienza en el Antiguo Testamento, queridos hermanos. Quiere decir que el pueblo de Israel tuvo suficiente luz como para no haber rechazado al Mesías. Pero lamentablemente, hermanos, las tradiciones, ¿verdad?, con la cual se había cargado el pueblo de Israel a través de sus dirigentes. Yo estaba leyendo la vez pasada un librito de religión judía, justamente. Ellos dicen que, ¿verdad?,
La Torah habla de la Torah, la Torah, que es los primeros 5 libros de la Biblia, las enseñanzas de las leyes de Dios, y en forma especial los 10 mandamientos, la ley de Dios, ¿verdad? La ley universal, la ley por excelencia, la ley para todos los pueblos, para todas las razas. Esa ley que no pasará nunca porque es tan eterna como Dios mismo. Pero dice, a través del tiempo, los fariseos, los rabinos judíos, también acumularon una tradición, ¿verdad, hermanos? En un escrito, en escritos. Y es precisamente, hermanos, esos escritos que son las tradiciones. Es como si el hombre hubiera querido perfeccionar la palabra de Dios, pero en lugar de perfeccionarla, la arruinaron. Le pusieron carga, le pusieron cosas, hermanos, que no venían de Dios. Por eso el Señor vino, hermanos, y reprendió en palabras correctas, en palabras ciertas, la posición de esos hombres con respecto a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdadera, es la correcta. El Evangelio viene de Dios. El Evangelio es promesa de Dios. El Evangelio es plan de Dios ya en el Antiguo Testamento. ¿Acaso no por casualidad, hermanos, San Juan el Bautista, cuando lo ve aparecer a Cristo, dice: este es el Cordero de Dios? Y hermanos, esa figura del Cordero era muy conocida por el pueblo judío, ¿verdad, hermanos? El pueblo judío en el Antiguo Testamento tenía todo el sistema del culto de la muerte de los corderos, que representaban precisamente al Mesías que vendría a dar su vida para nuestra salvación. Así que, hermanos, qué precioso mensaje tenemos nosotros, ¿verdad, hermanos? El Evangelio del Señor, las buenas nuevas de Cristo, ese Cristo que tenemos que tenerlo cerca de nosotros, abrazarlo diariamente. Y, hermanos, más que eso todavía, sentarnos a los pies de Él para aprender, mirar la vida del Señor y especialmente de los últimos momentos de la vida de Cristo. Qué lindo que es, hermano, cuando acompañamos, como decía la poesía, el poeta, ¿no es cierto? Quiero subir la cuesta del Calvario, subir por ella como tú subiste, con valor silencioso y temerario. Yo quiero ser, Señor, como tú fuiste. ¿Verdad? Nos tenemos que subir otra vez y conocer de qué hondo abismo nos sacó el Señor, de las redes de ese tirano que tiene al mundo encadenado, que es Satanás. Salimos de las garras porque el Señor nos compró a un precio increíble, maravilloso. Queridos hermanos, sigue diciendo el Evangelio de Dios, y ustedes, hermanos, ahí podíamos detenernos mucho tiempo en esa palabra, pero vamos a dejar. ¿El Evangelio de dónde viene entonces? De Dios. Es el plan de Dios, de la Trinidad, hermanos. En los tiempos pasados se formó ese gran proyecto de que Cristo vendría a la tierra para ser sacrificado en lugar nuestro. Él es nuestro sustituto. Él murió en la cruz donde tuvimos que haber nosotros muerto. Y Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿no? Y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Hermanos, los escritos de los profetas a quienes anuncian, hermanos, la venida del Señor, del Mesías. ¿Se dan cuenta, hermanos? Todo el Antiguo Testamento, hermanos, está señalando la venida de Cristo. Si ustedes se fijan, por ejemplo, el primer sermón de Pedro, capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, justamente el día de Pentecostés, antes de Pentecostés, fue en el capítulo, ¿verdad? Después viene el sermón de Pedro, ¿no? Hermanos, se van a dar cuenta que el argumento, vean ustedes el argumento del discurso de Pedro, está registrado allí, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Se van a dar cuenta que van al Antiguo Testamento para ratificar al Mesías, para señalar que Cristo era el Mesías. En el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento no había sido escrito todavía. Por consiguiente,
Toda la argumentación es del Antiguo Testamento. Así pasó lo mismo, hermanos, con Pablo, cuando él comienza a argumentar, ¿no es cierto? Todo es el Antiguo Testamento. Y él dice, Cristo es nuestra Pascua. ¿Y qué significa la Pascua? La muerte del corderito, que tenían que ser pintados los dinteles, hermanos. Estaba señalando a ese Cristo que vendría en el futuro. Y hermanos, si ustedes se fijan también la conversación de Felipe con el eunuco, el etíope, de Etiopía, ¿no es cierto, hermanos? Que la Biblia dice el eunuco, que era un oficial de la reina Candaces. Queridos hermanos, ¿qué pasó? El Espíritu Santo los lleva hasta el carro donde iba viajando este prosélito judío, porque era un prosélito que había aceptado la fe judía. Volvía para su tierra y estaba leyendo el libro de los Salmos, el libro de Isaías, capítulo 53, que habla del Cordero, ¿verdad? Que sería conducido al matadero y que por su llaga nosotros seríamos curados. Y le dice, ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entender si nadie me explica? Y entonces, hermanos, Felipe le explica que ese Cordero había muerto precisamente en esa Pascua de la cual él estaba regresando recién, ¿verdad? Cristo había muerto en favor de él y del mundo, y fue bautizado inmediatamente, hermano. Después que repasan esos hechos, acepta a Cristo y es bautizado, hermanos, por medio de los santos, de sus santos profetas, de sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo. Acerca de su Hijo. ¿Quién es el Hijo? Fíjense, hermanos, cómo dice la palabra de Dios. Acerca de su Hijo. ¿Hijo de quién? De Dios. Hijo de Dios. Hermanos, esa expresión hijo no es como nosotros humanamente hablando, como cuando tenemos un hijo, ¿verdad, hermanos? Y yo tengo argumentos como para defender esto. Era un título mesiánico que se aplicaba al Mesías. La expresión hijo era un título mesiánico bien entendido por los judíos. Así que, hermanos, en primer lugar, Pablo dice claramente que el Evangelio prometido, que era de Dios y que habían hablado por los profetas acerca de su Hijo, de Jesucristo, ¿se dan cuenta? Y todavía después aclara que fue hecho de la simiente de David según la carne, versículo siguiente, el cual fue declarado Hijo de Dios con potencia, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. Hermanos, ¿qué es el Evangelio entonces? El Evangelio es Cristo. ¿Vamos captando, hermanos? El Hijo de Dios. Y lo declara directamente Hijo. Y esa expresión, aunque tenemos que entender que hijo no es como nosotros entendemos que primeramente yo nací, después nació mi hijo, ¿no es cierto? Pero lo declara divino, en otras palabras. Lo que está queriendo Pablo hacer entender de que Cristo, la relación de Cristo con Dios es tan cercana como un hijo. Pero que ese Cristo, hermanos, era ni más ni menos que Dios, la Trinidad, parte de la Trinidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero, hermanos, dice que era también, según la carne, descendiente ¿de quién? De David. Según la carne, ¿verdad? Y, hermanos, esto es una realidad. Según la carne, era descendiente de David. Cristo mismo, hermanos. ¿Se acuerdan cuando Él se acercaba a Jerusalén? En el día de los ramos, cuando cortaron ramas y lo proclamaron rey, venía montado sobre un pollino, hijo, ¿no?, de asna. Hijo de David, el hijo de David, qué lindo, hermanos. Era un lenguaje universal bien conocido por los judíos. Hijo de David, que se sentaría. Jeremías, en el capítulo 25, había declarado que Cristo se sentaría sobre el trono de David. Y Cristo, hermanos, se sentó realmente. ¿Saben cuándo fue la coronación de Cristo, hermanos? Cuando estuvo en la cruz del Calvario.